Vamos a comenzar la grabación. Por ahí ya había García Rodríguez que dice que respondió a la conversación. Óyeme, ¿ustedes de casualidad no están con esta chica Pérez? ¿La conocen? ¿De pronto están con ella en electiva, en inglés? Am, Ella es del T06. Ella es, ya les digo el nombre. Evelyn, profe. Ah, Pedrosa, no. Pedrosa. No, Pedrosa no, Pedrosa no se ha podido comunicar ni nada, y Pedrosa no sé ni qué hacer con Pedrosa. No, con Pedrosa no es con una niña, apellido Pérez. Ya les digo quién es. Jenis Linda. Pérez. No, Oye, Linda niño está con nosotros. Por eso pregunto que si está con ustedes en inglés, en español, yo no sé, en educación física, en alguna cosa. Profe, yo sí la conozco y ayer Ajá, cuéntame. ¿Tú la conoces? Vale. ella me escribió que tenía problemas. O sea, ella no está conmigo en las clases, pero yo sí he tratado bastante con ella. Y tiene Bueno. problemas familiares. Sí, ella me escribió aquí, pero cuando ya me escribe que pudo conectarse, ya se había cerrado el examen. Entonces, yo le escribí ayer, ¿tú tienes el teléfono de ella? Sí, profe. Bueno, te agradezco que en el chat me dejes el nombre. Ella se llama Linda Marcela Pérez Miranda. Me escribas por el chat, porfa, el nombre de ella completo y su teléfono, y para yo llamarla, porque es para decirle que cuando está conectada, para enseguida habilitarle para que haga su examen. Cosa que podamos cumplir con el tiempo de la entrega de los exámenes, de los resultados, pues. ¿Vieron? Entonces, porfa, te agradezco que me lo facilites. Bueno, entonces vamos a ver pasos de la respiración. Por ahí vi que ya hicieron parcial ustedes. Ah, no, fueron el T06, que hizo parcial con el profesor Iglesias, así es. Ustedes todavía no han hecho. Sí, profe, de fisiología. Sí, profe. Ya no lo hice. Ya vale. Listo. Yo por ahí estuve viendo que había unos que ya habían hecho el parcial. Bueno, entonces nos vamos. Todos están compartiendo la pantalla, ¿verdad? Mi pantalla, pues. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Entonces, pasos de la respiración. ¿Qué quiere decir esto de pasos de la respiración? Um, Esto más o menos es, por ejemplo, qué cosas deben ocurrir o que ocurren para que se dé las funciones de la respiración, las funciones del sistema respiratorio, ¿sí? Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Ustedes que están estudiando enfermería, pues la meta es una meta a mediano plazo, bueno, que ya casi es a corto porque ustedes van por tercero, es graduarse como profesionales de enfermería. Ahora, pero para lograr eso, deben cumplir unos pasos y aprobar cada paso. Cada paso sería cada semestre, ¿eh? Y dentro de esos semestres hay otras cositas que hay que hacer para aprobar ese paso. Entonces, así más o menos funciona la respiración. Existen 4 pasos que ustedes me imagino que los investigaron cuando estuvieron revisando lo de la fisiología de la respiración, y se dieron cuenta que esos pasos en realidad existen, deben cumplirse para que en realidad eh, se cumpla la función principal del sistema respiratorio, porque él tiene una función principal, pero tiene otras funciones que también son importantes, pero que no son la principal como tal. Bueno, entonces, sin más preámbulos, aquí tenemos algo que ya ustedes conocen, que
lo vieron en bioquímica, ¿cierto? Esto es una membrana celular, lo que es el citoplasma, o sea, la parte interna, el líquido intracelular, el líquido extracelular y los intercambios que se dan allí. Esto ya ustedes lo conocen, lo vieron en biología, lo han visto en bioquímica. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque la célula, toda la célula necesita de esta molécula que está acá, que ya también es ampliamente conocida por todos ustedes, que es esta molécula de ATP, adenosintrifosfato, energía. Toda célula necesita energía de todos los tejidos. ¿Sí? Recuerden, los tejidos están formados por reunión de células. Entonces, cada célula de cada tejido necesita energía para poder realizar sus funciones. ¿Vale? Entonces, algunas, independiente de que algunos tejidos solicitan más energía que otros, si vemos algunos tejidos van a necesitar, algunas células van a necesitar más energía para funcionar que otros. Entonces los requerimientos de energía son mucho más grandes, por eso la manera para producir energía, entonces allí habrá muchos más organelos para la producción de energía. Sabemos que la energía en la célula se produce en una unidad llamada mitocondria. Ya eso también lo hemos estudiado. Y ahí en la mitocondria entonces es donde se necesita la producción de energía. Ahora, pero para producir energía se necesitan unos elementos. Esos elementos la célula no los tiene dentro, deben llegar desde fuera, ¿sí? O sea, desde el líquido extracelular. Ahora, pero el organismo tampoco los produce, sino que están en el exterior, en el medio externo. Y entonces desde allí tenemos que esos elementos lograr que alcancen, miren, hasta entrar a la célula, para que lleguen a la mitocondria y puedan producir la energía. Vuelvo y repito, independiente de que una célula, que hay células que necesitan más que otras necesitan menos, otras, pues mientras estén como que en reposo, pues no necesitan tanto, pero cuando ya salen del reposo y se despolarizan, necesitan más energía. Pero independiente de eso, necesitan esos elementos que nos ayudan a producir energía. ¿Y cuáles son esos elementos? Este señor que está aquí, el oxígeno. ¿Se acuerdan de él? Entonces el oxígeno es indispensable para la oxidación, la glicólisis aerobia, para la producción de ATP. También se puede producir sin oxígeno, pero recuerden que eso tiene algunas consecuencias para nuestro organismo. Se produce demasiado ácido láctico. Se produce demasiado. Entonces, sí, se puede también, pero la cantidad de energía que se produce también es menor. ¿Sí? Bueno, entonces para producción de energía necesitamos de oxígeno. Ahora, ¿quién me debe garantizar que ese oxígeno va a llegar a la célula? El sistema respiratorio debe encargarse de traerlo, mira, desde el exterior, ingresarlo al cuerpo, que no es nada fácil, luego llevarlo a la sangre, que no es nada fácil, luego transportarlo en la sangre, que tampoco es nada fácil, y luego pasarlo a la célula. Entonces, fíjate que son varios pasos que deben cumplir. Y cualquiera de esos pasos que se interrumpa, entonces interrumpe el aporte de oxígeno a la célula y por lo tanto va a interrumpir la producción de energía. Y si una célula no mantiene su energía, no puede realizar sus funciones y entonces va a colapsar, va a morir. ¿Sí? Entonces, fíjate, eso es una de las funciones del sistema respiratorio, llevarle oxígeno a la célula. Ahora, a partir de esta producción de oxígeno, en ese, ¿se acuerdan? Ese ciclo de Krebs, se producía esto y se producía también esto que tenemos aquí, agua, ¿verdad? Dos moléculas de acá. Y se produce también este señor dentro de ese ciclo. Dos moléculas de este señor se van a producir. CO2. Ahora, otra función del sistema respiratorio también es sacar ese CO2 de la célula y transportarlo hacia
el exterior. Fíjate que primero me va a transportar oxígeno hacia el interior y la otra es sacar ese CO2. Luego ya, bueno, en el exterior ustedes saben que el medio ambiente a través de lo que son las células vegetales, los vegetales, me van a transformar ese CO2 nuevamente en oxígeno. Y esos ciclos son ciclos que hemos visto desde niños y nos demuestran la importancia de los vegetales, las plantas, la importancia de ellos en nuestro ecosistema y nos muestra también cómo debemos siempre convivir dentro del ecosistema porque todos aportamos. Entonces, como esas plantas nos aportan ese oxígeno, nosotros le damos CO2, ellas lo convierten y lo transforman en oxígeno y nos lo devuelven como oxígeno. Entonces, todo eso se convierte en un gran ciclo que lleva a los organismos a sobrevivir en este planeta. Entonces, nuestra misión, la principal, pues es llevar oxígeno a las células y sacar CO2 de ellas, ¿vale? Esta es la función principal del sistema respiratorio, pero tiene otras funciones. Tiene producción por ejemplo, de angiotensina 2. Recuerden que la angiotensina 2, no sé si de pronto ya lo han visto por allí, es el vasoconstrictor más, como diríamos, más fuerte que tiene nuestro cuerpo. ¿Recuerdan eso de la enzima convertidora de la angiotensina? Entonces Sí, profesor. aquí también se produce esa enzima convertidora de la angiotensina en el sistema respiratorio, en los pulmones. ¿Vieron? También se produce el surfactante, aquel que evita que se colapsen los alveolos. También ayuda a la glucogenólisis. Y otra de sus funciones también, de repente lo hayan visto en farmacología, no sé si de pronto, ¿se acuerdan que en farmacología le enseñaron unas vías de eliminación de nuestro cuerpo? Y entonces allí hablan de bilis, de la orina, de las heces, hablan también de la sudoración. Y otra vía de eliminación también lo es a través de la respiración. Entonces el sistema respiratorio también sirve como una vía de eliminación. Y eso lo comprobamos fácilmente cuando ingerimos alcohol y logramos alcanzar un nivel alto que nos produce una intoxicación alcohólica. Recuerden, con una intoxicación alcohólica es todos aquellos grados de alcohol que están por encima de lo permitido por tu cuerpo, o sea, de lo que admite tu cuerpo. Independiente de que, porque a veces piensan, no, una intoxicación es si me muero, si no me muero entonces no es intoxicación, no. Cuando ya está por encima de los niveles permisibles, entonces ya hablamos de intoxicación. Entonces, muchas veces se producen intoxicaciones alcohólicas y ustedes notan que la persona elimina por el aliento, cuando hace la expiración, el segundo movimiento, la expiración, elimina alcohol y usted es capaz de decir, oye, usted estaba tomando unos tragos. No, yo, ¿cuándo? Todo ese tufo que tiene. También aquellos que hayan tratado pacientes renales con insuficiencias renales en esas unidades, saben que el paciente renal, su riñón no está funcionando muy bien y no logra eliminar la urea. La urea tiene un olor característico, que es ese olor a orina, un olor cetrino, dicen los libros. Esa urea también en los pacientes renales, cuando ellos hablan, al hablar, sueltan ese aliento, un aliento a orinas, a urea, porque también el sistema respiratorio trata de esa cantidad de urea que ya está por encima de los niveles permisibles, de eliminarla a través de este señor del sistema respiratorio. Entonces, para que se den cuenta que este sistema tiene bastantes funciones dentro de nuestro cuerpo y funciones importantes. Bueno, ¿qué vemos acá? Entonces vamos a un segundito. Entonces aquí vemos cómo todo esto de la respiración, estos son los pulmones, aquí está, mira, aquí ingresa oxígeno y debe salir CO2. Esto es el medio externo. Nos muestra que todo esto está controlado por el sistema nervioso y en su parte del sistema nervioso autónomo. ¿Vieron?
allá ¿se acuerdan de los núcleos bulbares, los centros bulbares que estaban ahí? Pues lógicamente en el bulbo raquídeo, en la protuberancia y en el mesencéfalo. Ellos me ayudan a controlar lo que es la respiración, la cantidad, el número de respiraciones por minuto, la profundidad de la respiración, porque a veces la respiración es superficial, y nos ayuda también a controlar lo que es esa profundidad de la respiración. Bueno, aquí vemos también que si notamos acá, el primer obstáculo es llevar el oxígeno desde el exterior hasta el interior en los pulmones. Ese sería el primer paso, llevarlo hasta allí. Luego vendría un segundo paso, que es pasarlo al torrente circulatorio, a la sangre. Luego vendría otro paso, que es transportarlo desde ahí por esa sangre y llevarlo a los tejidos, y va dándole a cada tejido el oxígeno que necesita. Y también en ese transporte, pues transportar ese CO2 que está de más y llevarlo nuevamente a los pulmones para ser expulsado. Luego, a nivel de los capilares, que ya hemos estudiado en lo que es sistema vascular, allí se va a dar el intercambio y entonces intercambiar lo que estaba en el pasar desde el sistema circulatorio hacia la célula. Luego entrar aquí en esto que sería la mitocondria, producir energía por un lado y como desecho CO2. Entonces estos son los pasos de la respiración, que serían 4. Aquí tenemos ya el sistema respiratorio como tal, que ya conocemos, sabemos de la cavidad nasal, ya sabemos que ella nos ayuda a limpiar, a calentar y a humedecer el aire. Y sabemos entonces por qué la vía oral es una alternativa, pero que no es lo ideal, porque le faltan todas estas características que le da la cavidad nasal al aire que ingresa en nosotros. ¿Sí? Entonces, se puede realizar, claro que sí. Nadie ha dicho que no. No te vas a decir, no se puede por la cavidad nasal, pues no vas a decir, no, entonces no puedo porque por aquí no se puede. No, sí se puede. Lo que es que va a producir ciertos daños en el tejido porque no está preparado para ello. Además de que muchas partículas en el aire, todo eso, no se va a dar la filtración, el calentamiento, la humidificación, no se van a dar. Igual hacerlo por traqueostomía pasaría lo mismo, están evitando el paso por aquí, y eso va a hacer que entonces el aire entre en partículas, entre frío, no se humedezca. Entonces, para que sepan el por qué las traqueostomías al final también, si dura mucho tiempo, terminan produciendo daño. Recuerden que es una alternativa, lógicamente, para mantener la vía aérea, para mantener que el aire esté entrando, porque se necesita. Los niños nos demuestran esto, porque los niños son, cuando nacemos, tenemos el control del bulbo y somos respiradores nasales. Un niño es respirador nasal, por eso cuando tiene sus mosquitos en la cavidad nasal, usted lo ve incómodo, que se mueve, voltea la cabeza y no puede respirar porque él no sabe respirar por la boca. Con el tiempo va a ir aprendiendo, y más si estamos en nuestro medio, va a ir aprendiendo, pero al principio tú lo ves, no puede dormir y tú dices, pero ¿cómo así? Si no duerme y respira por la boca, el niño no, como ya él viene con sus características, esos reflejos ya heredados, dice, no, yo soy respirador nasal, que es lo ideal. Bueno. Esto, pues, los pulmones que vimos la vez pasada, esos pulmones de esos bronquios siguen haciéndose más pequeños hasta que se convierten en estos sacos con sus poros alveolares, que es donde va a ocurrir verdaderamente el intercambio. Ellos estarían así, miren, estarían rodeados como por una malla, esta malla de capilares, por donde vendrá la sangre oxigenada, vendrá en realidad esto funciona. Esto que están viendo aquí, miren, si ustedes se dan cuenta, esto está invertido, porque esta es la sangre que viene no oxigenada de la arteria, ¿se acuerdan? La arteria pulmonar, que es la única arteria del cuerpo humano que no lleva sangre rica en oxígeno, sino rica en CO2 y pobre en oxígeno.
Y luego, al hacer el intercambio, los pulmones sale a través de las venas pulmonares, que son las únicas venas que no llevan sangre pobre en oxígeno y rica en CO2, sino rica en oxígeno y pobre en CO2, contrario a la regla. ¿Se acuerdan que son las excepciones de esa regla? Entonces así ocurre el intercambio. Ahora, vámonos ya de lleno a lo que son los pasos de la respiración. Entonces, 4 pasos. El primero es ventilación pulmonar, ventilar. El segundo, el intercambio gaseoso. O sea, hay un intercambio de gases. En este caso sería oxígeno y CO2, que son los que nos interesan, pero también se intercambian otros gases. Nos daremos cuenta que el ser humano, los seres humanos no respiramos oxígeno puro, solo oxígeno, sino que respiramos una mezcla de gases llamada aire. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta para cuando vamos a darle oxígeno a un paciente. La oxigenación exagerada también nos produce algo que se conoce como hiperventilación. Y nos daremos cuenta que el CO2, aun cuando todo el mundo piensa que el CO2 es malo, tiene sus características especiales. Y recuerden que ese Dios maravilloso que nos creó toma parte de eso que parece malo y lo convierte en algo que nos ayuda. Entonces, por eso cuando respiramos demasiado oxígeno, hacemos algo que se llama hiperventilación y nuestros niveles de esa mezcla de gases que tenemos comienza a fallar. ¿Listo? Transporte de gases. Bueno, ¿cómo transportamos esos gases? A través del río que tenemos dentro de nuestro cuerpo, que es la sangre y que va por dentro de unos vasos, que ya los estudiamos. El intercambio gaseoso, luego, aquí no es alveolo, esto está aquí malo, sería entre el capilar y el tejido, ¿vieron? Aquí no iría esta palabra alveolo. Aquí no iría alveolo, allí más bien iría capilar. Aquí iría capilar. Ahora me lo muestro. Bueno, aquí iría capilar. Y acá debajo iría tejido, porque ya aquí es el capilar, donde ocurren los intercambios, que ya también lo vimos en el sistema vascular. En el subsistema arterial más exactamente. Listo, entonces sería intercambio gaseoso capilar versus tejido. Mientras que acá el de los pulmones, ese sí es alveolo versus capilar, porque pasa del alveolo al capilar. Bueno, hablemos del primer paso, ventilación pulmonar. ¿Qué es ventilar? Entonces ahí tendríamos que meternos un poco con la física. Recuerden, ventilar, por ejemplo, si queremos ventilar una habitación, es intercambiar las moléculas de aire que están dentro por moléculas de aire nuevas. En nuestro caso, ventilar es cambiar esas moléculas que tienen una ganancia de calor mayor, o sea que es más caliente, y cambiarlas por unas nuevas que tienen menos ganancia de calor, o sea que están más frías. Eso sería ventilación para nosotros aquí en la costa. Ventilar es eso, intercambiar el aire que está contenido por otro en alguna cavidad. Entonces, aquí tenemos nuestros pulmones, ¿vale? Y esto es la cavidad torácica, ¿sí? Que rodea a los pulmones. Aquí recuerden que los pulmones están adosados a través de unas capas de tejido seroso, ¿se acuerdan? Conjuntivales, que
son con tejido conectivo, perdón. Dos capas, una externa llamada pleura parietal y una interna llamada pleura visceral, con un espacio entre los dos llamado espacio pleural, con un líquido que transcurre dentro de él llamado líquido pleural, que impide que las dos hojas friccionen en cuanto a cuando el momento en que los pulmones se colapsan, se hacen más pequeños, y cuando se hinchan, cuando se expanden. Entonces ese movimiento de hacer eso entre 16 y 20 veces por minuto cuando estamos en reposo, eso haría que esa fricción entre las pleuras dañaría las pleuras como tal. Entonces ese líquido evita eso. Ahora, sabiendo esto, entonces sabemos que los pulmones, básicamente esa capa está también pegada a la reja costal, al tórax como tal. La capa más externa, la parietal. Quiere decir que cuando el tórax se mueva, ella va a traccionar a los pulmones y van a hacer que estos también se muevan. En electiva vieron los músculos del tórax, vieron músculos externos y músculos, los intercostales externos, los intercostales internos, el músculo diafragma, que es un músculo de la respiración, subclavio, pectoral mayor, pectoral menor, los serratos mayores o anteriores, que también ayudan con la respiración. Algunos serán músculos inspiratorios, que ayudarán a la inspiración, y otros serán expiratorios. Y eso nos dice entonces que la ventilación pulmonar, o sea, el cambiar el aire aquí, tiene dos movimientos. Posee dos movimientos. Un movimiento inspiratorio y un movimiento expiratorio. Bueno. Listo, entonces dentro de las opciones que tenemos, nos dice que en la parte externa, y aquí nos muestra, nos dice cómo es la presión del aire. Recuerden que nosotros respiramos aire. El ser humano respira aire. ¿Qué es aire? El aire es una mezcla de gases. Eso es aire. Entonces nosotros vamos a respirar aire. Ahora, ese aire consta de unos gases que están suspendidos allí. Entonces habrá oxígeno, CO2, hidrógeno, nitrógeno, hasta metano a veces logramos respirar un poco por ahí. Bueno, entonces la idea es que un gas, las moléculas de un gas generan alguna fuerza que se llama presión. ¿Sí? Entonces, la presión atmosférica, recuerda que nosotros estamos rodeados por una atmósfera, esa presión que ejerce ese aire que se encuentra ahí en esa atmósfera es de 760 torr, o de 760 milímetros de mercurio, ¿qué le quiera decir? Esto también es conocido como una atmósfera. Y yo no sé si ustedes se acuerdan de eso en el colegio, en química enseñaban eso, una atmósfera. Entonces, dentro, los pulmones dentro, vamos a cambiar aquí el color de esto. Nuestros pulmones dentro, aquí habrá una presión, y entonces pongamos que esta presión es de más una atmósfera, que es igual a 760 torr. Entonces pongamos aquí una presión de más 1 tiene este aire en el exterior. Si el alveolo tendría una presión de más 1 dentro de los pulmones, ¿hacia dónde se mueve el aire? Hacia adentro de los pulmones. O sea, inspiración, o hacia afuera de los pulmones. O sea, expiración. ¿Qué dicen ustedes? Profe, yo digo que si está más
si es más alta dentro, entonces el aire tiende a salir. Pero Expiración. por eso, pero fíjate en algo. Estamos hablando de que la presión afuera, mírala, te la señalo nuevamente, la presión afuera es de +1 y la presión adentro es de +1. ¿Hacia dónde se mueve el aire? ¿Hacia adentro o hacia afuera? ¿Quién me dice? ¿A quién se le ocurre algo? ¿De las dos formas, profe? ¿Ah? ¿Cómo? De las dos formas, profe. ¿Cuáles dos formas? Te estoy diciendo, existe una presión afuera, en el aire, que es de +1, y existe una presión dentro de los pulmones, que en este caso ahora mismo es de +1. Te pregunto, ¿el aire entrará o el aire saldrá de los pulmones? ¿Tú qué dices? Y Tiene que salir de los Entra, pulmones. tiene que salir, tiene que salir. Bueno, pues, ¿quiénes dicen entra? Pues? ¿Quiénes dicen sale? Bueno, en realidad el aire no se, si ustedes miran eso, el aire no se va a mover para ningún lado. El aire no va a entrar ni va a salir. Y ahora yo pregunto por qué. Porque Porque es la misma Porque presión. hay la misma Ah, presión. La misma presión. Tiene la misma presión. Y entonces si lo están viendo, ¿por qué no lo dicen? Si es la misma presión, es la misma fuerza, ¿hacia dónde va a moverse ese aire? No se va a mover para ningún lado. ¿Sí ven? Eso es un principio que es fundamental para comprender cómo entra el aire en los pulmones, ¿vieron? Eso es fundamental. Ahora, y entonces viene la otra pregunta. ¿Cómo hago para que el aire entre a los pulmones? ¿Qué podría hacer? Vamos a ver. ¿Qué tendría que pasar con la Inspirar, o sea, inspiración? para poder, Ojalá fuera así de tiene fácil. que la presión tiene que ser más alta fuera. Ajá, la presión podría ser más alta Y afuera. Bueno, dentro tiene que ser menor. bueno, vamos a ver. ¿Sí? Vamos a ver qué tan cierto es eso. Entonces tú dices que la presión sería más alta afuera, ¿sí? O sea, aumentando aquí la presión, ¿vale? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Ok. Entonces aumentar aquí la presión. Entonces podríamos poner una presión de +2. Pues eso sería real. Si esto es mayor, lógicamente va a haber inspiración. Ahora, ¿qué problema tendríamos? Vamos a ver, ¿a quién se le ocurre algo? ¿Qué pasa con esta presión? Que la presión dentro de los pulmones también sube. No, la presión permanece, mira, igualita. Y así podría entrar el aire. Eso es cierto lo que ella dice. Pero resulta que esta presión es, mira, la presión atmosférica. Quiere decir que para cambiarla, ¿qué tengo que cambiar? La atmósfera. Y eso está como complicado, ¿cierto? ¿Cierto? Pero sí sería una salida, ¿vale? Y sería una opción. Ahora, de hecho se puede hacer, ¿vale? Pero no cambiando la presión atmosférica, sino, por ejemplo, meter aire en una bolsa conectada a una mascarilla o a un tubo que me le lleve aire a una persona, que de hecho hay bastantes en el mercado y el más popular es un señor, este tipo de bolsas que son maleables y que sirven para insuflar. La marca ustedes la conocen, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces ella, al yo aplicarle presión aquí, mira, para que el aire salga, eso me está aumentando la presión por encima de la atmosférica. ¿Sí? Lo mismo también realizaría un respirador. Un respirador también haría lo mismo. ¿Sí? Ahora que con la cuestión del COVID se habla mucho de los respiradores, ellos también hacen lo mismo. Ellos también aumentan la presión en una cavidad y haciendo que las paredes, haciendo que colapsen las paredes y se empuja el aire con un aumento de presión, ¿vale? Entonces sí se podría de esta manera, ¿vieron? Con un ambú, con un respirador artificial, pulmón artificial, como ustedes le quieran decir, con
aire a presión lanzado por nuestra boca. Reanimación cardiopulmonar. ¿Se acuerdan de eso? También, ¿cómo lanza usted el aire? Con presión positiva. Lo lanza fuertemente. Entonces allí usted está aumentando para que el aire pueda ingresar. ¿Vale? Pero no todo el tiempo. Usted, fíjate que algunas personas toca que estén con un respirador o con esto para que les pueda entrar el aire. O sea que el aire para que entre no es tan fácil como nosotros lo vemos. Como ahorita que ustedes me dijeron, hacemos la inspiración. Pues no es tan sencillo. Si nos damos cuenta, entonces no es tan sencillo. Sino estos procesos de colocarle esto, ambú, colocarle un respirador o darle reanimación cardiopulmonar, no tendría razón de ser. ¿Sí? Ahora, listo, pero todo el tiempo no podemos estar haciendo esto. Imagínate qué tal que cada uno de nosotros tuviera que andar con un aparatito de esto para poder respirar y cuando estuviéramos durmiendo tendríamos que conectarnos a un pulmón artificial. Lo que cansa el ambú. Ah, cuéntame. Y lo que cansa un ambú. Eso, que cansa, sí señor. Produce hasta síndrome de túnel carpiano, ¿oyeron? Ese abrir y cerrar la mano. ¿Síndrome de qué, profe? Síndrome de túnel carpiano. Bueno, Yo una vez duré como 10 minutos dando ambú. Ay, no. bueno, entonces, la otra opción, ¿qué otra opción tenemos? Profesor, ¿Sí? profe, Cuéntame. a mí no se me está compartiendo la pantalla, se me quitó. ¿Y por qué? ¿A los demás se les está compartiendo? Sí, 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 se profe. me está compartiendo, Mari, Bueno, pero trata de salir escúchame. de la llamada y vuelves y entra. Sal y entra otra vez, ¿oíste? Esa es la recomendación que te doy. Porque el resto sí está compartiendo. ¿Me entiendes? El problema es contigo que de pronto por la velocidad del internet no se quedó sin ver. Dale, sal y vuelve y entra. Vamos a esperarnos unos minutitos mientras ella lo hace. Denme un segundo, voy a buscar agüita, que dejé la agüita por fuera de aquí de este estudio. Ya vengo. Ah, no, estaba aquí mismito el agua. Pensé que estaba más lejos, aquí en el escritorio. Bueno, listo, ya entraría, no he dicho nada. Sí, profe, ya se está viendo. Gracias. Ok, vale. Bueno, entonces seguimos. Entonces, ¿cuál es la otra opción? Entonces ya sabemos que aumentarla se puede, pero tendríamos la dificultad que tiene que ser de esta manera que se puede aumentar. ¿Vale? O conectado a una bala de oxígeno que también me lo mande a presión. Entonces, no podemos así andar todo el tiempo. De hecho, a algunas personas les toca, aquellos que tienen ciertas patologías pulmonares. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ya que esta, entonces, no todo el tiempo la podemos variar. ¿Cuál podríamos variar? ¿Qué haríamos con la presión La interna? pulmonar. la Eso. pulmonar. Y entonces, ¿qué haríamos con ella? ¿La aumentamos? Bajamos. La bajamos. La disminuimos. Eso. Señor, eso sería la respuesta correcta. Disminuir esa presión. Entonces, ya vamos a disminuirla y la vamos a colocar -1. Fíjate, bajamos de +1 a -1. ¿Y eso qué me hace? Eso me hace una presión que se conoce con el nombre de presión negativa, como las que tienen las aspiradoras. Todos aquí han usado una aspiradora, ¿cierto? Eso hace una presión negativa y entonces ya lo que hace es que lo hace hacia adentro esa presión, una presión inversa, que hace que usted recoja el polvo. Y entonces el aire va a poder ingresar. ¿Vale? Mira, la presión aquí debe caer. Entonces, para el primer movimiento sería que la presión disminuya. ¿Vale? Ahora viene el cuento. Ajá, eso es cierto. Ya sabemos que la presión disminuye. ¿Y cómo hace para disminuir esa presión? ¿Qué tiene que pasar en el organismo para que esa presión disminuya? ¿Quién se le ocurre algo?
Bueno, mientras tanto vamos a ir recordando unas cositas. Vayan pensando y vamos a ir recordando unas cositas. Cuando éramos niños, sobre todo en los pueblos, aquí nuestro amigo que está allá en Sabana Larga salía en calzoncillito a la tienda, porque aquí en la costa tú sabes cómo es. Bueno, si acaso se ponía calzoncillos, si no salía así sin calzoncillito. Pequeñito, iba a la tienda con sus 100 pesitos, con su moneda de 100, las manos sucias y su monedita de 100. Y llegaba a la tienda y compraba una cosa que se llamaba, y que sorpresita, una sorpresa, que no era más que una cartulina de color verde, rosado, azul, amarillo. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Oh, yo Sí, estoy hablando que te daban un chicle de su Eso, Sí, profesor. O un anillito eso, de mentira. eso. Las peladitas siempre querían el anillito, pero no siempre les te salía. daban y el premio más grande era el parche y que nadie se lo ganaba. Ah, Eso. Te nos llegues, se ve que compró bastante. Pero también te salía algo. Esto que estoy dibujando yo aquí, una bombita, una vejiguita, como le decimos nosotros acá en la costa. ¿Sí se acuerdan de eso? Ahogadora. Esas bolitas ahogaban a todo el mundo. Oye, no. Una bolita de colores Sí, les salían, sí. aparecían unos globitos junto con la Eso, sorpresa. globito. Esas mismas, esas mismas. Esas eran las que más salían, ¿cierto? Y las bolitas de chicle que venían de colores, que te ponían, te pintaban toda la manito porque tenías la manito sudada y las guardabas ahí. ¿Te acuerdas de eso? Y sí, salía profe. corriendo, porque se ríen, ¿sí te Me acuerdas? acuerdo bastante. Ah, bueno. Y entonces después se la comía y como se veían la manito roja, le pasaban la lengua así, a la mano. ¿Sí te acuerdas? Yo me acuerdo todavía de eso, ¿no? Yo soy más viejo que usted. Profe, usted también como que hizo eso. Claro que sí, si yo te estoy diciendo es por eso, porque yo también lo hice, yo me acuerdo. Eso me dio bastante anticuerpo. Por eso es que allá en Sabana Larga no fríe que tienen anticuerpo que da miedo. Este, entonces, cuando cogían la vejiguita esa, ustedes notaban que no nos empezaba a inflar eso, a tratar de meterle aire. Y no podía, medio le inflaba así un poquitico y nada. Se le salía volando la vejiga y caía en la tierra, porque como antes no había tanto pavimento, y vaina, caía en la tierra así, no la recogía otra vez llena de baba y medio la limpiaba y se la metió otra vez en la boca a inflarla. Y entonces empezaba uno a botar la tierrita que le quedaba ahí pegada a los granos de arena. Y uno trataba de inflarla y no podía. Entonces uno se daba por vencido y llamaba al tío, al abuelo, a la mamá, al papá, y ellos sí venían y hacían algo. Le lograban meter aire a eso y uno quedaba, no frío, mi papá es el mejor del mundo, mi abuelito es un superhéroe, ¿cierto? ¿Qué hacían ellos? Ellos venían y hacían algo mágico y era que tomaban de la punta de los lados y estiraban la bomba. ¿Sí se acuerdan? Sí, profe. La hacían así, estiraban la punta y de esa manera entonces el aire entraba mucho más fácil, como por arte de magia. ¿Qué pasaba? Entonces veamos ese proceso que ya todos lo conocemos porque todos lo vivimos. Bueno, o la gran mayoría, pues, de pronto alguien no lo haya vivido. Cuando nosotros tratamos de una bomba, una vejiga, va a generar unas presiones, las paredes de esa vejiga va a generar unas presiones hacia adentro, ¿verdad? Pongamos aquí una P más 1, vamos a ponerle así como pusimos acá, una P más 1. Cuando usted quiere ingresar ese aire, también con una presión de P más 1, lo que nos pasa ahorita con los pulmones, no lo podemos ingresar porque el aire no va a poder entrar. No vamos a vencer la resistencia de esas paredes. Para hacerlo, entonces, al estirarlas miren que la flecha hacia dónde estaba, hacia acá. Al hacer la flecha en sentido inverso, quiere decir que esa presión que hizo, una presión negativa, P-1. Y entonces ese aire va a poder entrar e inflar la bomba. Si ustedes revisaron sistema respiratorio, si revisaron los pulmones, le dicen que los pulmones son unas bombas, unos globos, unas vejigas. ¿Cierto que sí? Eso dicen, son como unos globos. O sea, que ellos tienen unas paredes, se inflan, se llenan de aire y entonces tendrán unas presiones también, ¿vale? Si nosotros notamos acá, miren todos estos numeritos, son las diferentes presiones que tienen a diferentes niveles los pulmones.
diferente a la presión que está afuera y por eso el aire logra entrar. Ahora, nosotros necesitaríamos entonces quien nos ayude a echar los pulmones para abajo, miren, a hacer presión negativa, así como los abuelitos que las estiraban. Lógicamente no podemos meternos las manos para estirar los pulmones. Miren, ¿quién logrará hacer esto en nuestros pulmones? Mira, lograr a echar esos pulmones hacia afuera, así con estas presiones hacia afuera que nos den entonces dentro una presión negativa. ¿Quiénes serían? Vamos a ver. ¿Dónde están ubicados los músculos? Ok. ¿Y dónde están ubicados los El pulmones? diafragma. Sí. ¿Y dónde están ubicados los pulmones? La cavidad La cavidad torácica. torácica. Quiere decir que entonces todo aquello que me mueva la cavidad torácica, y en este caso que son los músculos que ustedes me dijeron, todo lo que me mueva la cavidad torácica me va hacia que la mueva, pero para expansión, porque ella se puede mover de dos maneras. Recuerden que hablamos que había músculos que eran inspiratorios y hay músculos expiratorios. Entonces hay músculos que me ayudan a que se expanda el tórax y hay otros que me ayudan a que el tórax se comprima. ¿Vale? Entonces, debemos activar los músculos inspiradores. El principal de ellos, fíjate que no hace parte de la cavidad torácica, me está dividiendo o separando la cavidad torácica de la cavidad abdominal, es el diafragma. Y ese solo músculo tan grande que es, él por sí solo es capaz de hacer tanto la inspiración cuando se contrae como la expiración cuando se relaja. Pero cuando usted está en reposo. ¿Vale? Eso solo para el reposo. Ya cuando usted sale del reposo, ya no solo el diafragma le va a poder dar toda esa inspiración que usted necesita y esa expiración. Ya necesitan otros músculos que se conocen como músculos accesorios de la respiración. Y entonces ahí sí entran todos esos que están en el tórax. ¿Vale? Entre esos aparecerían los intercostales, externos e internos. Los externos ayudan a elevar las costillas y al elevarse las costillas, entonces el tórax se expande. ¿Sí? Vamos a hacer la prueba. Vamos a botar todo el aire que tenemos en los pulmones. ¿Vale? Vamos a botarlo. Todo el aire que tenemos en los pulmones, nos ponemos la mano sobre el esternón. ¿Sí? Botémoslo todo. Y luego hacemos una inspiración suavemente, pero profunda. La vamos a ir haciendo suavemente, pero vamos a meterle bastante aire. Y nos damos cuenta cómo el tórax hizo una expansión. ¿Sí? Entonces ahí actuaron los músculos intercostales externos, actuó también el diafragma, actuaría, recuerden que aquí arriba está la clavícula, y entonces actuaría el señor subclavio, los pectorales, pectoral mayor, pectoral menor, los serratos. Y cuando hacemos el segundo movimiento, que es la expiración, botar el aire, vemos que el tórax se comprime, o sea, sería que el esternón se acerca a la columna vertebral, sería eso, la compresión del tórax, ¿oyeron? El esternón se acerca a la columna vertebral, eso sería compresión. Al hacer ese movimiento, hacemos expiración y en ese momento, ¿qué pasa? Aquí la presión se vuelve más positiva y de esa manera el aire va a poder salir. Entonces fíjate cómo el sistema muscular y la parte ósea, porque como está protegido por la caja torácica, entonces la caja torácica también interviene esa parte ósea en lo que es este primer paso, que es la ventilación pulmonar. Recuerden que tiene dos movimientos, una inspiración y una expiración, que hay músculos inspiradores y que hay músculos expiradores. Ahí entran accesorios, hasta los músculos, por ejemplo, el esternocleidomastoideo es un músculo accesorio de la respiración. En aquellos pacientes con asma, cuando están en crisis asmática, se notan los famosos tirajes a nivel de cuello. Se notan los músculos, cómo se contraen esos músculos tratando de que entre el aire. Entonces, fíjate cómo esto me va a ayudar a lo que es el primer paso, que es la ventilación pulmonar. Ahora, la ventilación pulmonar, fíjate que entonces eso que nosotros vemos y nosotros pensamos que es tan sencillo y hacer respiración, pero tú haces inspiración, expiración, no, eso es sencillo. Miren todo el proceso que se necesita. Quiere decir
que toda patología que me involucre a la caja torácica, al sistema óseo de la caja torácica, llámese fractura, llámese luxación, ¿sí? Me va a comprometer la respiración. ¿Vale? Mira lo que me dice enseguida. Oye, si la caja torácica tiene que ver con este cuento, todo lo que me comprometa la caja torácica para que ella no funcione de la manera que debe ser, sea fracturas, sea luxaciones, sea compresión, me va a generar problemas con la ventilación de los pulmones y eso se traduce en problemas respiratorios. ¿Sí me comprenden eso, verdad? Y todo lo que me comprometa al sistema muscular, sobre todo a los músculos del tórax, los músculos inspiratorios y los músculos expiratorios, los músculos de la respiración, todo lo que me los comprometa me va a comprometer la respiración. Así de sencillo. Entonces habrá patologías, por ejemplo, un tétano. Saben que un tétano es una contracción, produce una contracción sostenida de todos los músculos de nuestro cuerpo y eso incluye a los músculos respiratorios. Esa contracción sostenida va a hacer que esto permanezca o en inspiración, si lo que se contraen son los inspiradores, o en expiración, si los que se contraen son los expiratorios. Pero recuerden que es ventilar y está dada por dos movimientos, inspiración y expiración. Quiere decir que si solo se da uno, se compromete la respiración. Por ejemplo, usted solo hace inspiración, pero se quedó ahí trabado en la inspiración y no puede hacer expiración y después de la expiración vendría el otro movimiento de inspiración. Al no poder hacerlo, no va a poder seguir respirando. En otro caso, suponiendo que el problema se dio en los músculos de la expiración y usted quedó en expiración, botó el aire, pero se quedó allí trabado, se quedaron contraídos los músculos de la expiración. Quiere decir que estos músculos inspiradores no están sirviendo y entonces usted solo se quedó botando el aire. Un ejemplo así, algo parecido como cuando alguien dice, me sacaron el aire, ¿se acuerdan esos balonazos que nos dan en el abdomen? Y que esa fuerza va a echar hacia arriba el diafragma y el diafragma golpea los pulmones y hace que los pulmones saquen el aire. Usted se da cuenta que en ese momento usted queda como si no pudiera entrar más aire. Sí le ha pasado, ¿verdad? Imagínense cuando usted se queda jugando, no sé si también jugaron a esto, yo jugué eso bastante cuando estaba niño. Crezca la pila. Aquí en la costa se jugaba mucho eso. Entonces, La yuca. ¿la yuca qué se llama? Bueno, No, que crezca la pila. Yo crezca sé la cuál pila. es. Que todo el mundo se le tire encima a La uno. pila. Eso, el que queda abajo. Ah, sí. El que queda Pero abajo. la yuca también era bacana porque suspendían a uno por el abdomen y también uno quedaba así. Okay. En la, cuando todo el mundo se te colocaba encima, ese peso comprimía tu tórax y tú no podías respirar. Si quieren más tarde, después de la clase, hacen eso, hacen el experimento con un familiar, un amigo, le dicen que bote todo el aire y ustedes lo aprietan por detrás el tórax y le dicen, haz una inspiración y verán que dice, no puedo, porque esa compresión, entonces no me deja que haya inspiración. Entonces ya sabemos, Profe, Ajá, Cuando se le dan golpes en la espalda, también, pero para... o sea, que una vez estaba tratando de hacer una pirueta y y te me fui golpeaste, hacia claro, atrás claro. y me golpeé como la parte de la espalda y me quedé sin respiración. Igual, el tórax, ¿te acuerdas de este tórax? Si tú lo golpeas, por eso yo le hablaba de los traumatismos, bueno, de la compresión, traumatismo de tórax. Cada vez que algo te golpee el tórax, va a golpear también los pulmones y va a tender a que este aire salga. De hecho, si es tan fuerte el golpe, puede hacer que ese pulmón se rompa. ¿Eh? Y el aire entonces salga aquí a lo que es el tórax y ya habría un neumotórax, que eso lo irán ustedes a ver allá con su profesor en el laboratorio de fisiología, hablarán de pronto de eso, de cómo cuando ese aire se rompe, ese aire se va acumulando aquí y me va generando presión, mire, más presión a los pulmones y entonces el pulmón no va a poder hacer la presión negativa. ¿Se han visto cómo colapsan personas así, que se chocan
la persona que se choca en el carro y se golpea con el timón del carro el tórax. Ella sale, no, tranquilo, no me pasó nada, no me pasó nada, y de pronto se sienta por allá, no, y de pronto colapsa, no puedo respirar, porque el golpe puede romper, hagan silencio por ahí, por favor, con los micrófonos. El golpe puede romper los pulmones y hacer que este aire se sitúe en esta zona del tórax. Y esa zona, ese aire que tiene moléculas, va a generar presión sobre los pulmones, haciendo que la presión aquí en el pulmón aumente. Mira, presiones de +5. Eso no me va a permitir que el aire logre entrar. ¿Qué tengo que hacer yo? Descompresionar esto, y entonces tengo que colocar una manera de sacar este aire para que la presión aquí vaya disminuyendo. ¿Sí? Eso se conoce como neumotórax. También puede ser que haya colecciones de líquido, sangre, líquido pleural, muchas cosas que también me pueden generar ese tipo de presión. ¿Oyeron? Eso también lo van a ver en la parte de clínica con sus profesoras. Lo que son los neumotórax, los kilotórax, los hidrotórax y los hemotórax. Entonces, fíjate, dependiendo, neumo, aire en el tórax. Kilo tiene que ver con exudados, eso tiene que ver con infecciones, entonces un exudado infeccioso que se va a generar aquí. El otro que les dije fue el hemotórax, entonces sangre en el tórax. Cualquiera de esas cosas puede, también una costilla fácilmente puede romperlo, así como una llanta, un clavo. Recuerden que dijimos que estos son como globos. Entonces, todo lo que sea traumatismo en tórax debemos prestarle atención. No, yo me siento bien, no, me siento bien, no, venga para acá, te tienes que quedarse aquí, vamos a mirar qué pasa. Y es mandatorio, por lo menos una placa de tórax a ese tipo de pacientes, ¿vieron? Mandatorio. Cosa que después no nos lleva una sorpresa, que hizo un neumotórax y murió. Listo, todos esos impactos en tórax. Impactos fuertes, lógicamente. Bueno, aquí vemos lo que es exhalación e inhalación, o inspiración y expiración. Ven aquí como el diafragma, cuando se contrae, se baja y se produce la inspiración. Y cuando se relaja, miren, hace otra vez la cúpula, va hacia arriba. Miren aquí los pulmones, miren el tamaño de este pulmón y mírenlo acá cuando se expande. ¿Ven? ¿Se acuerdan de la vejiguita, verdad? Del abuelito. La vejiga que nos inflaba cuando estábamos pequeños. Bueno, aquí también nos muestra cómo el abdomen, la presión y los músculos del abdomen, cuando veamos, creo que nos falta todavía músculo. No, ¿verdad? Bueno, en la práctica creo que sí. En los músculos del abdomen, los restos abdominales son expiratorios, todos ellos, también hay unos que intervienen, miren, para que la respiración se pueda dar. Lo que es inspiración, en este caso, y expiración. Lo que quiero resaltarles acá es, miren el tamaño del pulmón cuando hacemos inspiración, o lo que les decía, acuérdense de la vejiguita siempre del abuelito que la estiraba, y miren cuando está en expiración, que es mucho más pequeño. Bueno, entonces yo creo que completamos el primer paso. Ahora, algo les comento, por ejemplo, nosotros podemos ventilar, pues se puede ventilar, hasta un cadáver se puede ventilar. Usted recuerde que estas cavidades son cavidades rígidas. Entonces usted le mete aire y eso va por los pulmones. Y el tórax se puede expandir. ¿Vieron? Puede que se expanda el tórax, pero eso no me garantiza que el paciente viva, porque no le llega el oxígeno a las células. ¿Me están comprendiendo? Sí, porque yo puedo decir, no, pero ¿Puedes repetir esa parte, profe? por ejemplo, yo estoy ventilando al paciente, el paciente hizo un paro respiratorio y yo lo estoy ventilando. Le llevo aire a los pulmones, que es lo que es ventilar, hasta ahí. Pero si no hace el intercambio, si no hace el transporte y si no hace el otro intercambio en los tejidos, nada que ver. Entonces, vuelvo y les digo, yo podría ventilar a un cadáver. A un cadáver le coloca aire y como recuerden que estos
son rígidos estos tubos, le va a llegar y se va a expandir el tórax. Pero eso no garantiza que ese oxígeno llegue a la célula, ¿vale? Se necesita también que el sistema cardiovascular esté funcionando. Por eso entonces la reanimación es cardiopulmonar y no es pulmonar sola ni es cardíaca sola. ¿Sí? ¿Vieron? Bueno. Vamos con Profe, las personas que están, ¿Las personas qué? las personas que están con constante ventilación, ellas sí hacen ese, como ese intercambio en la célula. Sí, lo hace. Sí lo hace. Lo que te quiero decir es que el llevar aire a los pulmones por presión positiva no me garantiza que se dé el intercambio al otro. Claro que lo hacen, por eso siguen con vida. Si no, no estarían porque sus células no tendrían oxígeno. ¿Oyeron? Otra cosita, recuerden también que el sistema muscular puede contraerse, como el tétano, ¿verdad? Que ya dijimos una patología, pero también puede ser que ese sistema muscular se relaje por el uso de relajantes musculares, acuérdense. Muchos artistas han muerto por eso, ¿verdad? Hasta Michael Jackson murió por eso. Una sobredosis de relajantes musculares. ¿Y esos relajantes qué hacen? Relajan los músculos porque ellos están diseñados para eso. Y si relajan los músculos del tórax, imagínense ustedes. ¿Ah? Entonces, si se relajan los músculos del tórax, miren lo que le pasa al diafragma. El diafragma queda así hacia arriba. Y los otros músculos relajados, entonces el aire, no hay diferencia de presiones, no se van a dar diferencias de presiones, sino que las presiones van a permanecer iguales. Así que el aire no va a entrar. ¿Vale? Entonces hay que tener cuidado con los relajantes musculares. Recuerden que uno de los más comunes y utilizados mucho es el Valium, el diazepam, y cuya dosis tóxica, no sé si lo han visto en farmacología ya, la dosis tóxica está muy cerca de la dosis terapéutica. O sea, están allí muy cerquita. Entonces, por eso uno debe utilizar, hacer los cálculos bien, miligramos peso, y pasarlo. Recuerden que se utiliza mucho en lo que son las crisis convulsivas, y entonces pasarlo lentamente para no llegar y pasar de la dosis terapéutica a la dosis tóxica. Entonces generando un paro respiratorio porque los pulmones quedan relajados. Los músculos se relajan, entonces los pulmones también quedan ahí relajaditos y el aire entonces no va a entrar ni va a salir. ¿Ves? Entonces, fíjate que todo lo que me haga daño al sistema muscular y al sistema óseo en el tórax me genera problemas para la respiración. El primer paso, que es la ventilación pulmonar, con sus dos movimientos, inspiración y expiración. Bueno, y todo lo que me esté bloqueando, las vías aéreas, ustedes saben, no me va a dejar, si hay algo bloqueando, si hay aquí en la vía aérea, aquí tengo algo que me está bloqueando, pues el aire no va a poder entrar. Bueno, ni va a poder salir tampoco. Listo, entonces, intercambio gaseoso, alveolo capilar. Entonces, quería mostrarles aquí, este es el alveolo capilar, aquí está. Esto que vemos aquí es la sangre como tal, y esto sería el citoplasma de un glóbulo rojo. Entonces, miren todas estas capas del alveolo, miren. Primero hay una capa líquida, entonces 1, 2, 3, 4, la capa intersticial 5, que es donde está la matriz extracelular, 6, la endotelial 7 y 8. Para poder llegar al plasma, tienen que pasar estas membranas, ese oxígeno. Desde el alveolo, lo que usted trajo desde la ventilación, lo trajo hasta el alveolo, ahí en los pulmones. Y desde aquí él debe pasar. Fíjense cómo va esta curva disminuyendo. O sea, que si aquí comienza esta cantidad de oxígeno, la cantidad de oxígeno que pasa al plasma es menor. Y la que termina en el glóbulo rojo, dentro del glóbulo rojo, va a ser aún menor. Quiere decir que en cada paso, por cada una de estas capas, que son mínimas, son capas muy mínimas,
en cada uno de estos pasos se va perdiendo algo de oxígeno. Por eso en aquellos pacientes que, por ejemplo, la cantidad de oxígeno que llega es menor, miren, la curva se va a hacer mucho menor. ¿Sí ve? Y entonces mira, la cantidad de oxígeno que está llegando al plasma será mucho menor y la que está llegando al glóbulo rojo será mucho menor. Entonces este paciente va a tener disnea porque va a sentir que el aire le está faltando todo el tiempo. ¿Sí? Quiere decir entonces que este tipo de pacientes, por ejemplo, pacientes con EPOC, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hay que siempre colocarle oxígeno aumentado a presión positiva. Por encima, mira, por encima de la normalidad. Hay que colocarle más volumen de oxígeno. Cosa que cuando él comienza a hacer la curva, termine en una cantidad normal. ¿Sí? Entonces, por eso ustedes los ven a ellos, los pacientes con EPOC, con su balita de oxígeno para arriba abajo. O sea que la cantidad de aire que inspira no es la suficiente. Exacto, van a la cantidad de aire que está llegando al pulmón normalmente, que la que llega al alveolo no es la que llega al glóbulo rojo, ¿vale? Entonces, si un paciente en su inspiración la cantidad de oxígeno que está llegando es muy baja, pues miren lo que va a ocurrir. Prácticamente no va a llegar casi nada al oxígeno, al glóbulo rojo de oxígeno. Y entonces él va a sentir que el aire le está faltando porque los tejidos le van a estar pidiendo, oye, necesitamos oxígeno, oye, necesitamos oxígeno. Lógicamente no se lo piden a él, se lo piden al sistema nervioso. El sistema nervioso activa la inspiración profunda y la taquipnea. ¿Sí? Entonces, estos pacientes, ustedes los ven con su balita de oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad de oxígeno, como el oxígeno está a presión positiva allí y está por encima, esa cantidad de oxígeno es mucho mayor y cuando llegue al glóbulo rojo va a alcanzar como una cantidad normal y usted lo ve caminando con su balita de oxígeno. Sin esa balita de oxígeno no podrían ni siquiera caminar. ¿Sí comprenden esto, verdad? Entonces ese intercambio se debe dar desde el alveolo hasta el plasma. Y eso lo hacen, mire, desde unas membranas, esta que está aquí, que incluye hasta esta tipo 2 que incluyen hasta el surfactante. Todo eso lo tienen que atravesar el oxígeno hasta que se llega al plasma y de ahí al glóbulo rojo. Bueno, entonces el sistema respiratorio humano, aquí vemos esos alveolos, como ya los hemos analizado, con sus capilares, ¿verdad? Que es donde ocurre el verdadero intercambio. Por eso se llama intercambio alveolo-capilar. Aquí vemos las capas que hay en ese alveolo. Miren, aquí está. Esta es la arteria pulmonar, ¿se acuerdan? Se dibuja de azul porque es la única arteria que tiene, bueno, en realidad no es la única, pero es una de ellas, la única. La otra es la onfálica, pero solo cuando están embarazadas es que ella está presente. Que lleva sangre, esta lleva sangre pobre en oxígeno y rica en CO2, a pesar de ser una arteria. Y esta que está acá serían las venas pulmonares, que también son las venas que llevan sangre rica en oxígeno y pobre en CO2. Aquí vemos los neumocitos 1, que conforman del 95-97% de ese alveolo, que están aquí en ese alveolo. Los tipo 2, que son los productores de surfactante. Ese surfactante es una sustancia que se adosa aquí en las paredes del alveolo y evita que el alveolo se colapse, que se pegue. Ustedes han visto cuando ustedes colocan dos vidrios y les echan agua y esos vidrios se pegan. Usted viene y trata de levantar un vidrio, de los dos que tiene, trata de levantar uno y el otro se va pegado. Eso se llama tensión superficial del agua, se llama esa fuerza. Sí lo han visto, ¿verdad? Que sucede, que se pegan esos vidrios. Entonces, Sí, pero bueno, esa tensión superficial, si ocurre en un alveolo, miren, imagínense este alveolo, que esta es la pared y esta es la otra pared. Mírenla aquí. Y ese alveolo se colapsa, entonces el aire no va a poder entrar.
¿Se acuerdan los niños estos que nacen con membrana hialina, los prematuros? Nacen con esto, con esa falta de surfactante. El surfactante se produce más o menos entre la semana 34 de gestación. Algunos niños que nacen por debajo de ella, de esa semana, no tienen el surfactante y entonces esto, por la tensión superficial, se colapsa. Se pegan las paredes del alveolo y el aire no puede ingresar a menos que lo metas con presión positiva. Se conoce como enfermedad de membrana hialina. Entonces el surfactante es bien importante porque él me disminuye la tensión superficial y evita entonces que esto se pegue, que colapsen los alveolos, para que permanezcan abiertos y el aire pueda entrar mucho más fácilmente. ¿Vale? Miren que se llama surfactante o sustancia tensoactiva. Surfactante, y le suena ese prefijo surf, ¿cierto? Surf. ¿Qué es lo que se hace con las tablas encima del agua movidas por las olas del mar? ¿Sí? Porque recuerden cuando vemos gotas de agua en un vidrio, por ejemplo, esas gotas son un montón de moléculas de agua que están unidas por una fuerza llamada tensión superficial. ¿Han visto insectos que caminan sobre el agua? ¿Han visto lagartos que caminan sobre el agua? Debido a la tensión superficial que tiene el agua. ¿Sí? Entonces esa tensión superficial que tiene el agua, por eso de ahí su nombre de surfactante. ¿Okay? Como el deporte que hacemos deslizándonos por encima de la ola. Listo, aprovechando la tensión superficial. Entonces el surfactante es bien importante en los chicos que son prematuros. Este surfactante a veces no está completamente, se ha producido y a veces tratamos de hacer que él se produzca más rápidamente utilizando algún tipo de corticoides que se utilizan y funcionan, gracias a Dios. Bueno, aquí vemos, si notamos aquí, esto vamos a ponerle nombre enseguida. Recuerden, esto es la arteria, recuerden, de color azul, la arteria pulmonar, y esto serían las venas pulmonares. Miren lo que aquí está, vena pulmonar, arteria pulmonar. Y esto sería, lógicamente, el alveolo. Cuando usted hizo la inspiración, aquí entró oxígeno y el oxígeno se aumentó. ¿Eh? El oxígeno está aumentado. Mientras que, ¿se acuerdan que en la arteria pulmonar es la arteria que tiene CO2 aumentado y oxígeno, vamos a pintarlo aquí enseguida, oxígeno disminuido? Y esto es bien importante que lo comprendan, que no significa que no tenga oxígeno, sino que el oxígeno está disminuido en la sangre venosa. Y lo mismo en la sangre arterial no significa que no haya CO2, sino que el oxígeno el CO2, perdón, está disminuido en la sangre arterial. ¿Oyeron? Y aquí el CO2 entonces estará disminuido porque usted hizo una inspiración. Ahora, por un proceso que ya ustedes conocen muy bien que se llama difusión, y se pasa una sustancia de un lugar de mayor a uno de menor concentración a través de una membrana semipermeable, un concepto de biología, de química, del colegio y de la universidad también, porque ahí también lo vuelven y lo ven. Entonces el CO2 pasa de un lugar de mayor, miren, a uno de menor. ¿Lo ven? El oxígeno, que aquí está menor y acá está mayor, entonces pasa de un lugar de mayor a menor. ¿Lo ven? Dejando entonces a esta vena pulmonar el oxígeno ha aumentado, y como el CO2 pasó de aquí hacia acá, entonces dejó el CO2 acá disminuido. Y si usted revisa la vena pulmonar, es la única vena que su CO2 está disminuido y su oxígeno está aumentado. Ahora, ¿y qué pasó aquí entonces? Entonces, acá en el alveolo, ¿qué ocurrió? Entonces veamos. Acá en el alveolo ocurre lo siguiente. Aquí en el alveolo ocurrió lo siguiente.
Aquí quedó entonces el oxígeno como pasó para acá. Vamos a colocarlo otra vez. Como el oxígeno quedó aumentado en la vena pulmonar y el CO2 disminuido, entonces aquí el oxígeno quedó disminuido en el alveolo. Y el CO2, ¿qué le pasó? Se aumentó. Por lo tanto, entonces usted hace la expiración y lo envía hacia el exterior. ¿Okay? Y completamos entonces el segundo paso, un intercambio entre el alveolo y el capilar por difusión. Nos vamos con el transporte gaseoso. Entonces, cuando hablamos de transporte, igual que ustedes y todos nos transportamos en diferentes medios de transporte, terrestres, acuáticos, aéreos, pues acá también hay unos medios de transporte que serían los medios de transporte sanguíneo. En la sangre encontramos que la sangre está constituida por unas células que ya ustedes han visto, la célula madre mieloide, ¿verdad? Y una célula madre linfoide, que a su vez ellas se originan de una célula madre sanguínea, de una célula megacariocítica, le da el nombre. Y de ellas se generan lo que son los glóbulos rojos al final, las plaquetas y todo esto que tenemos aquí que son los glóbulos blancos. Las tres células que están en la sangre. Porque recuerden que lo que hicimos fue pasar esos gases, el oxígeno, a la sangre. Ahora, los glóbulos blancos sabemos que eso tiene que ver es con inmunología, ¿verdad? Entonces tiene que ver con la defensa de nuestro cuerpo. Esa es su función. Las plaquetas con la coagulación, entonces esa es su función. Y lo único que nos quedan son los glóbulos rojos, que son como los carritos que transportan a los gases. Fíjate que digo los gases y no digo oxígeno solo porque transportan a los dos, ¿oyeron? Para que sepan. Entonces aquí tenemos un glóbulo rojo maduro. ¿Cómo sabemos que este glóbulo rojo es maduro? Porque el glóbulo rojo cuando madura pierde el núcleo. Esto El núcleo. lo pierde, ¿cierto? Algunos dicen que es para que le quepa más oxígeno. Que como cuando usted va a hacer una fiesta en la casa y saca la mesa del comedor y el sofá y todo ese cuento para que la pista quede más grande y quepa más gente. Entonces igualito, sacaron el núcleo y quedó más espacio para que ingresen los gases, tanto oxígeno como CO2. Dicen algunos, pues es una teoría, no es que eso es la pura verdad. Bueno, entonces hablemos del transporte de oxígeno. Ya sabemos que ambos utilizan el mismo carrito, que son los glóbulos rojos, pero también utilizan otras opciones, porque hay diferentes tipos de opciones. Entonces, el oxígeno se transporta en un 97% en el glóbulo rojo. En un 97 quiere decir que hay un 3% que no se transporta ahí en el glóbulo rojo. ¿Cómo lo hace? ¿Qué tiene un glóbulo rojo de especial? Tiene una proteína llamada hemoglobina. ¿Sí? Hemoglobina, que de hecho es la que le da el color rojo a ese glóbulo rojo. Y ella tiene una afinidad muy alta por el oxígeno, o sea que le encanta el oxígeno y entonces se fija el oxígeno. Y al fijarse, se forma un compuesto llamado oxihemoglobina. ¿Cómo estamos de hora? Vamos bien. Entonces, se forma un compuesto que se llama oxihemoglobina. Esa oxihemoglobina es la que le da ese color rojo brillante a la sangre. Hay un experimento que ustedes lo pueden ver en YouTube, cómo se oxigena la sangre y muestran en un tubo de ensayo sangre venosa, que luego le colocan oxígeno y la muestran y ven cómo le cambia ese color. ¿Vieron? Se vuelve así un color brillante. Entonces, por eso la sangre arterial es de ese color, gracias a este compuesto llamado oxihemoglobina. Y el 3% restante se transporta disuelta en el plasma. ¿Mira? El oxígeno disuelto en el plasma. Ahí. Eso le da, el oxígeno, recuerden que tiene un pH ácido, entonces le da algo de ácido a la sangre. ¿Vale? Entonces, y aquí nos damos cuenta que todas las patologías que me dañen, bueno,
de la vez pasada no hablamos en el intercambio alveolo capilar, todo aquello que endurezca, ponga que sean menos permeables las capas que están entre entre el alveolo y el capilar, me van a disminuir la cantidad de oxígeno que llega a los tejidos, entonces se van a involucrar en la respiración. En este caso acá, todo lo que tenga que ver con el glóbulo rojo, todo lo que dañe el glóbulo rojo o a la hemoglobina, me va a disminuir la cantidad de oxígeno que se transporta, ¿ok? Entonces de eso le hablamos anemia, hemólisis, hemorragia, o sea, todo eso me va a disminuir la cantidad de oxígeno que le llega a los tejidos, ¿ok? Porque sabemos que ella cumple un paso que se llama transporte de gases a través de este glóbulo rojo. Tenemos el transporte de CO2. Ahora entonces nos vamos con el CO2. Este CO2 se transporta también, se transporta de tres maneras diferentes, ¿vale? En un 70%, mire, que es el valor más alto, se transporta como este compuesto que ustedes ya conocen, HCO3. Ese señor es el bicarbonato de sodio. Entonces se transporta como bicarbonato. En un 70%, quiere decir que está quedando un 30% por allí. Luego, en un 20%, el 20% que resta, se transporta en el glóbulo rojo también. Así como lo hace la hemoglobina. Recuerden que ya estamos acá. Y se transporta en un 20% unido a la hemoglobina, ahí dentro del glóbulo rojo, con un compuesto que se conoce como carbaminohemoglobina. Mirenlo aquí, carbaminohemoglobina. Y aproximadamente entre un 7 y un 10% restante se transporta disuelto también en el plasma, como ácido carbónico. Mira. Ahora, esto que ustedes ven aquí, este bicarbonato, mira, es bien importante porque este es el que me mantiene el pH de la sangre, ¿se acuerdan? Un pH de 7.4 aproximadamente. Ese pH sanguíneo. Por eso cuando ustedes miden gases arteriales, no solo se mide la presión de oxígeno, la presión de CO2, o sea, cómo está la cantidad de oxígeno, cómo está la cantidad de CO2 en las arterias, sino que también se mide bicarbonato. Cómo está cómo está el pH, perdón. Y eso tiene que ver con la cantidad de bicarbonato que hay. ¿Sí? Recuerden que ese pH de la sangre es alcalino. Entonces tiene que ver con ese bicarbonato. Fíjate entonces lo que les hablaba de que ese CO2, que no, eso es un desecho, eso mira cómo nuestro creador lo tomó, lo convirtió en bicarbonato y ayuda a mantener el pH. Acuérdense que eso de la toma de gases arteriales y su pH nos ayuda a la interpretación de lo que son las acidosis y las alcalosis, sean metabólicas o sean respiratorias. Que eso lo verán también allá en su parte clínica. Bueno, aquí pasamos. Ya vimos el transporte entonces. Aquí quiero que vean algo. Y es que ya dejamos de hablar de... miren, yo les ponía que estaba aumentado, que estaba disminuido. Y aquí comenzamos a hablar le agregamos una P, que significa presión, porque recuerden que estos son gases. Entonces ya habrá presión de oxígeno, presión de CO2. Fíjate que en el alveolo la presión de oxígeno en la inspiración es de más o menos 100 de presión de oxígeno. Y la presión de CO2 de 40 milímetros de mercurio. Bueno, cuando estamos hablando de presión, hablamos de milímetros de mercurio o también a veces se hace en milímetros de agua, pero esta se hace en milímetros de mercurio. Bueno, acá tenemos que en el extremo arterial, porque esta es la arteria, acuérdense, arteria pulmonar, porque estamos en el pulmón, miren que esto es un alveolo, la única arteria, acuérdense, que tiene el CO2 aumentado, la presión de CO2 es de 46 milímetros de mercurio.
Mientras que la presión de oxígeno es de apenas 40 milímetros de mercurio. Fíjate que no es que no haya oxígeno, sí hay, pero su presión está disminuida. Y acuérdense del intercambio. CO2 de un lugar de mayor, 46 es mayor que 40, por lo tanto pasa en este sentido. Y este oxígeno, acá dice 100, pero generalmente más o menos 95, pasa de un lugar de mayor, que aquí está, a uno de menor. Y entonces pasa así, hacia acá, dejando aquí una presión de oxígeno en la vena pulmonar de 95 milímetros de mercurio y una presión de CO2 de 40. Y fíjate que también en la sangre arterial, recuerden que a pesar de que esta es vena pulmonar, la sangre se comporta como sangre arterial. Para recordarles que la presión de CO2 no es que no haya CO2, sí lo hay, pero está bajo. Fíjense que la presión de CO2 no varía de a mucho. ¿La ven? 46 en la sangre venosa y 40 en la sangre arterial, solo 6 milímetros de mercurio. Esto es bien importante tenerlo en cuenta porque la hipercapnia, o sea, el aumento de la presión de CO2, es lo que me define lo que es el ritmo de la respiración. ¿Sí? Cuando esta presión de CO2 aumenta aquí en el lecho arterial, aumenta la respiración, entonces se produce lo que es taquipnea. Aquí vemos ya lo que es el intercambio, pero en un tejido, y nos vamos para el tercer paso, que sería el intercambio desde un capilar a un tejido. Entonces aquí tenemos un capilar sistémico. Aquí sí tenemos el extremo arterial. Recuerden que esto ya es la arteria de cualquier órgano. Profe, ¿no sería el cuarto paso? Sí, el último paso, por eso. Yo dije tercero, no el cuarto, ya el último. Entonces ya estamos, recuerden que esto es extremo arterial. ¿Por qué? Porque ya esto es un vaso de una arteria. Recuerden que casi todas las arterias, excepto la arteria pulmonar, llevan sangre rica en oxígeno y pobre en CO2. Bueno, las células, esto es un tejido formado por reunión de células. ¿Cómo está el oxígeno en ese tejido? Con una presión de 40, porque el resto se utilizó para producir energía, para producir ATP, ¿se acuerdan? Que para eso se utiliza. Y en esa utilización se aumentó la producción de CO2. Al ocurrir esto, entonces, cuando llega a ese capilar, cuando está allí frente a los tejidos, ocurre un intercambio otra vez de un lugar de mayor, vamos a ver si, de un lugar de mayor, mírenlo aquí, a uno de menor. Entonces, miren, pasa así, y ahí ustedes lo ven que está dentro de la célula, mírenlo aquí, ¿sí? Y el CO2 va a pasar de un lugar de mayor, que ahorita lo veremos, que aquí está mayor, a uno de menor. ¿Vale? Y así ocurre el intercambio gaseoso, pero desde un capilar hacia un tejido. Luego, este oxígeno va a quedar aquí aumentado, se va a meter a la mitocondria y va a producir más ATP. Y cuando produzca más ATP va a producir CO2 y el oxígeno se va a disminuir y otra vez se repite el ciclo. Miren aquí, aquí lo mismo, lo que decíamos, entonces el CO2 aumentó a 45 milímetros de mercurio y va a pasar de un lugar de mayor a uno de menor. Mirenlo aquí. Y entonces va a quedar de 45 la presión de CO2 y la presión de oxígeno de 40, porque recuerden que el oxígeno pasó hacia adentro de la célula. ¿Listo? Eso sería nuestro último paso, el intercambio capilar versus tejido. Vamos a mirarlo de otra manera. Entonces aquí tenemos cómo los glóbulos rojos con su hemoglobina van transportando ese oxígeno y luego lo van liberando. Y aquí lo podemos ver en otro esquema. Miren, aquí tenemos el tejido formado por uniones celulares. Miren, célula, célula. Y aquí vemos el glóbulo rojo que lleva el oxígeno aumentado. Entonces pasa de un lugar de mayor a uno de menor.
y el CO2 pasa de uno de mayor a uno de menor. ¿Vale? Difusión simple. Recuerden que cuando estaban viendo el transporte en la... Perdón, va así al revés. Cuando estaban viendo el transporte en biología, transporte a través de la membrana, le hablaban que los gases eran liposolubles y por lo tanto, o son liposolubles y por lo tanto pasan a través de la barrera semipermeable de la membrana celular fácilmente. Ahora, control de la respiración. ¿Cómo se controla? ¿Cómo estamos de tiempo? Yo no he visto el tiempo. Bueno, nos quedan 10 minutos. Entonces, el control de la respiración está dado a través del sistema nervioso, ¿sí? El sistema nervioso autónomo nos ayuda a controlar lo que es la respiración. Parte también lo hacemos a veces de manera voluntaria cuando decidimos hacer apnea. Decidimos no respirar, por ejemplo, cuando estamos debajo del agua durante un rato. Pero cuando llega un momento en que toma el control nuevamente la parte autónoma. Eso depende de las presiones, miren, sobre todo de la presión de CO2. Cuando la presión de CO2 se aumenta en el lecho arterial, lo que les decía, miren, se produce ese estímulo, llega hasta la parte del tálamo y de allí pasa a los centros. ¿Oyeron? ¿Cuáles son esos centros? Uno es el centro apnéusico, que se encuentra aquí, en esta zona, en la protuberancia. Y esto me regula lo que es la inspiración. Tenemos también el centro neumotáxico, que se encuentra en el mesencéfalo. Y este me va a inhibir la inspiración. Fíjate, me ayuda a inhibirla. Entonces, de eso me mantiene un equilibrio. Y tenemos el centro rítmico, que es cuántas inspiraciones y expiraciones en una unidad de tiempo, lo que sería la frecuencia respiratoria, la regulación, está dada por en los centros bulbares, el centro respiratorio que está en el bulbo. Aquí tenemos, esto me imagino que lo vieron allá en fisiología, lo que son los volúmenes y capacidades pulmonares, acuérdense. Y listo. ¿Preguntas? Cuéntenme preguntas. No, profesor, usted estas diapositivas ya las montó al aula. Sí, ya están en el aula. ¿Y las de la anterior clase? También están en el aula. Además de eso está la grabación en Teams. Sí, gracias. Bueno, listo. Entonces vamos para definir nuestro parcial. ¿Cuándo hacemos nuestro parcial? No puede ser el viernes de la próxima semana porque las notas deben pasarse el miércoles a más tardar. Así que tengo que enviarle estas notas. Profe, y mañana por la tarde. Podría ser. El domingo, También profe. El domingo. También podría ser. No, el domingo puede. que le queda uno, entonces no sé. Bueno, si ustedes quieren el domingo, si la mayoría quiere el domingo. Pero El mañana domingo, para porque hay salir. compañeros que tienen Yo. parciales mañana sábado. Ah, bueno. Sí, exacto. Yo tengo también Hagámoslo el clase domingo. mañana. ¿Domingo a qué hora? Puede ser en la tarde, profe. ¿De la tarde a qué hora? Como a la U. Como a las Profe, 2. como a la 1 o 2, porque yo no sé si mi compañera es el Día de las Madres, aunque uno no puede hacer nada, la idea es compartir y hacer los oficios a la mamá de uno, ¿no? Bueno. Entonces vamos a mirar. Profe, yo no puedo el domingo. ¿Por qué? ¿Por qué no podrías el domingo? Yo opino que sea este fin de semana, pero que sea por la noche, ¿no? Mejor el sábado. No sé, ustedes me dirán. Mejor. El sábado El domingo. tenemos clase. El sábado tenemos Y él clase, pero dijo no que no podía el domingo. el lunes en la noche. Ah, pero ya Verle el lunes- viaje. No, este fin Sábado. de semana es por la noche.
No puede Si pasar. deciden hacerlo el sábado, podría ser el sábado en la tarde, pero yo decía que el sábado no, porque hay unos compañeros que le requieren estudiar mañana para un parcial de inglés o de otra materia. Exacto. Y en la noche no, porque a mí se me va la luz como 3 veces en la noche y seguidas. Pero Bueno, no va a entonces, ser la noche. Darcy, yo también vivo en tu mismo barrio y también se me va la luz. listo. Entonces, hablemos algo. Sí. Bueno, la mayoría decía que el domingo, pero había alguien que no puede. Cuéntenos esa persona que no puede. Hola, hola. Se perdió, Sí. se perdió. Profe, nadie dijo que no podía el domingo, Sí. lo que dijimos fue que no fuera tan tarde. Sí, alguien dijo que No, no, alguien dijo que alguien dijo que no podía el domingo. ¿Quién dijo? Hubo una muchacha Sí, hubo que fue una que dijo que no. muchacha que dijo. Pero Sí, por bueno, eso. como ya se perdió, entonces No, que no, sea el no. domingo, profe. No. Espérense un segundo. No, es por eso, porque es más fácil solucionar el problema de ella, que es una sola. No, mínimo y lo dijo por querer joder o algo, pero Ya si está, piensa que caramba, qué vocabulario, por querer molestar, se escucha más bonito. De por querer pronto no, hay que molestar. buscar quién fue la persona. Fuiste tú, ¿verdad, Michelle? Profe, no aparece fui a dar yo. Lo sus que pasa es que no me Ajá. permitía activar el audio. Vale, cuéntame. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Profesor, Cuéntame. lo que pasa es que yo utilizo los días domingos para ayudar a mi papá todo el día. Y esos días yo no puedo acceder a internet de verdad. O sea, no Vale. puedo. Solamente Vale. los días sábados porque me queda recarga. Los domingos no puedo. Los domingos no puede. Ok. ¿Cómo hacemos? Bueno, que sea el sábado ya, el sábado por la noche. Ah, la noche Sábado, no, porque va la entonces el luz. día de la madre. Pero es que se va la Para luz. ayudar Ahora. a Entonces que María. sea sábado Y Y la el tarde, sábado como a hasta qué las hora los 5 que O sea, de la yo tengo, los que tarde. tienen clases yo el tengo, sábado hasta qué Como a hora las tienen. 6. Pero yo digo que la Oiga, mayoría chicos, los que tienen clase el sábado lo sábado, tienen ¿hasta en qué la hora mañana. tienen el sábado? hasta las 3. yo tengo clase hasta las 3. Bueno, Mañana que perfecto, a las 4. No, que a las 4, a las 5. A las ¿Por qué, A la Liz? hora Bueno, que a las sea, 5. ¿Por qué no han llegado a la casa? Porque Paula no puede a las 5. Paula Oye. y Darcy no pueden A a las 4 a las 4. 4. Ah, listo. A las 4 el Entonces sábado. a las 6. Mañana ¿Qué sábado, duración tendrá el parcial? 4 de la tarde. niña, no pueden ni poder Darcy a 2 las horas 4, dura a el las parcial. 4, hermano. Lo que pasa, compañero, es que regularmente por acá a esa hora ya se va la luz. Entonces ¿A qué hora? viene y se va, viene y se va. Entonces nos vaya a quedar el parcial a la mitad. ¿A qué hora? ¿A qué Bueno, hora? A las 4 puede. Paula. A las 4. Sí. La luz empieza a irse como tipo 6, 7 de la noche. Listo, a las 4. Bueno, Sí, entonces por ahí a las mañana. 4, sí. Listo. Vale. Entonces quedamos así. Mañana a las 4. Bueno, profe. Ok. Nos vemos Preguntas por será. entre 15 y 20 preguntas. ¿Y Nos cuánto vemos tiempo, profe? 1 hora. Como